la primera dificultad que se nos presentó con este problema de la NASA fue que al copiar el diccionario tenía unas comillas para los apellidos que son válidas para un texto en Word o en PDF, pero para el diccionario no, porque las comillas, en este caso de las llaves, que corresponde a los apellidos de las personas, tienen que ser con comillas rectas o con comillas sencillas. Y la comilla en programación es bien diferente a la comilla que normalmente se usa en los procesadores de texto. Entonces, tocó coger cada llave. En este caso, como se trata de un diccionario, cuando yo hablo de los apellidos, eso va a ser la llave, luego vienen 2 puntos y los valores van a ser listas, van a ser listas. Entonces, todo lo que nosotros sabemos de listas lo vamos a aplicar acá. Y por otra parte, tenemos unos elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Entonces voy a poner un print para que me diga cuántos elementos hay. Para saber eso utilizo vamos a ver si funciona. Len es la longitud de la DD y vamos a ver si yo lo ejecuto, qué información me muestra, solamente para saber cuántas personas hay. Me dice que hay 7 personas, inclusive el enunciado me está hablando de que hay muchos candidatos. Ah, bueno, se han sometido 7 candidatos a una serie de 5 ciclos experimentando las siguientes gravedades. Entonces, apenas tenemos aquí 3 ciclos. Dice que tengo que tener un criterio de selección basado en los promedios de los tiempos para todos los ciclos. Y de acuerdo a ese promedio, quienes tengan un promedio menor a 5. Entonces, esa es una información que yo necesito poner acá como comentario, como unos apuntes. Voy a colocar acá una rayita. Especie de recta real. Y aquí voy a escribir que ahí voy a poner los promedios. Hacer el análisis antes de lanzarme a resolver el problema. Entonces hay 2 puntos de corte, un punto es el 5 y el otro es el 7. El 5 y el 7. Eso es para hacer las condicionales, para hacerlas mejor. Entonces dice que el criterio de selección está basado en promedio de tiempo para todos los ciclos. Para que los promedien a un tiempo menor a 5 segundos estarán fuera. Inferior a 5, entonces si es inferior a 5, matemáticamente se representa así, con un corchete. Si los valores son menores que 5, entonces las personas van a estar fuera. Quienes tengan promedio menor que 5. De 5 a 7, directamente a la prueba final. Entre 5 y 7, entonces yo colocaría aquí un corchete, una llave, 5 a 7, eso significa en matemáticas que están incluidos el 5 y el 7. Si se trata del 5 al 7, entonces ellos van a seguir presentando pruebas. Entonces sería, voy a ponerle acá, pruebas, siguen en prueba. Y van a una prueba final, y los que son mayores a 7, entonces para representar el mayor que 7, lo voy a representar con el paréntesis abierto. El 7 no está incluido, o sea, el 7 va a estar incluido en el intervalo de pruebas. Los que saquen más de 7 en promedio ya son oficiales. Ya puedo decir que son oficiales. Entonces, cuando yo tengo condicionales, me ayuda mucho a hacer este tipo de análisis porque puedo plantear más fácil la condicional. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que recorrer el diccionario y de alguna manera plantear o encontrar el promedio de los tiempos de cada candidato y dependiendo de ese promedio, yo averiguo si cae en una de estas listas. Yo puedo guardar esos datos en unas listas, pero el ejercicio me dice
que yo necesito los nombres de las personas que quedan fuera, las personas que quedan en pruebas y las personas que son oficiales, o sea que ya no necesitan hacer más pruebas porque tuvieron un puntaje muy bueno. Entonces ahora viene el procedimiento para recorrer el diccionario. Yo ya probé que esto funciona y esto sería para el tamaño del diccionario. Bueno, entonces eso solamente fue como información. A bloquearlo porque no, ya me permitió verificar. Bueno, bien. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear lo puedo crear en una lista. Si me interesa, puedo guardar en una lista o en un diccionario, podría guardar el promedio, si me lo pidieran, pero no me lo piden. Dice, diseña un programa que diga quiénes de los 12 candidatos están fuera, pasan a la prueba final o son oficiales. Eso es lo que me pide. O sea, no me están pidiendo que calcule el promedio. Sí lo calculo, pero no que lo muestre. Entonces, voy a crear una lista que se llame fuera. Me pueden interrumpir si hay algo que no entiende. Fuera, otra que se llame pruebas. Están vacías, por supuesto. Tengo que recorrerlas de uno en uno para poder mostrar los nombres. Ahí voy a guardar los nombres de las personas. Y oficiales. Son los que van a quedar. Bueno. A mí me gusta utilizar mucho, yo no sé si ustedes vieron, pero me parece fácil utilizar un ciclo que es el siguiente. Si yo digo for K, que significa llave, y B, que significa valor, in de punto items. Y si yo digo print K, vamos a ver qué hace este ciclo. Este es un ciclo que maneja por aparte las llaves son los nombres y en B van a ser los valores. Y B se va a trabajar como si tuviera una lista que se llama B. Entonces, al tener este ciclo, vamos a ver qué pasa si yo lo guardo y lo ejecuto. Entonces me muestra los nombres de todas las personas, o sea, me recorre en orden el diccionario. Entonces, ya sé cómo coger, con la letra K ya cojo los nombres. Ahora, si yo quiero en lugar de la V, perdón, en lugar de K, la V, entonces vamos a ver qué pasa al recorrer. Entonces, mire, me está mostrando las listas. Entonces yo puedo, por el conocimiento que tenemos de listas, decir que este elemento está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2. Entonces yo puedo coger esos 3 elementos y promediarlos. En cada iteración del ciclo voy a tener un B. Entonces voy a ver cómo hago para coger cada elemento. ¿Qué tal si yo en lugar de B escribo B sub 0? Si yo lo ejecuto, ¿qué tengo? El primer elemento. O sea, la primera prueba de Hernández, la primera prueba de Andrade, la primera prueba de Castro y así sucesivamente. Eso es el elemento que está en la posición 0. Entonces, el elemento que está en la siguiente posición sería el B sub 1 y el otro sería el B sub 2. Entonces, con ese B sub 0, B sub 1 y B sub 2, voy a calcular el promedio. Y a partir del promedio ya puedo aplicar la condicional. Esa es la lógica que voy a utilizar. Finalmente, lo que yo voy a llegar a imprimir son las listas de fuera, pruebas y oficiales. O sea, imprimir son las listas en ese orden, ¿no? Ya. Entonces, ya este premio no lo necesito porque lo que me interesaba a mí era saber utilizar el ciclo, ¿no? ¿Qué hice acá? Minimizar.
Entonces, una sugerencia cuando trabajen con diccionarios, siempre es poner un print para saber si el dato que estoy tratando de utilizar es el que yo espero. Bueno, ya. Entonces, lo primero que voy a hacer es el promedio. El promedio es igual entonces a B sub 0, B sub 1 más B sub 2. Todo eso, paréntesis, para que se sume primero y luego se divide entre 3. Y ese es el promedio. Ya tengo el promedio. En el primer caso sería el promedio del primero. Entonces, como él va iterando, cada vez va a tener una persona diferente. Entonces, ahora viene el caso de la condicional y me voy a apoyar en la línea 20, que me va a permitir hacer mejor la condicional. Entonces, yo digo, if promedio es menor que 5. Entonces, si es menor que 5, voy a agregar el nombre a la lista de fuera. Entonces, digo fuera, punto. Esta es la forma de agregar el método. Append me permite agregar. ¿Y qué es lo que voy a agregar? K, porque ya verifiqué que era lo que era K. Listo. Ahora viene la otra condición. La otra condición que es mayor o igual que 5, menor o igual que 7. Entonces, si yo digo elif, ese elif significa que es la negación de promedio menor que 5. Lo contrario de menor que 5 es mayor o igual que 5. O sea, 5 y mayor o igual. Entonces no necesito volverlo a escribir. Únicamente voy a escribir el otro intervalo. Entonces, elif promedio menor o igual que 7. Menor o igual que 7. Lo que estoy diciendo en el if, en otras palabras, es que promedio es mayor o igual que 5 y promedio menor o igual que 7. Algunas personas no se sienten seguras con eso porque no entienden el concepto de elif, que el elif es la negación de la condición anterior. La negación de la condición anterior es decir, promedio, lo contrario menor, mayor o igual que 5, and menor o igual que 7. Quiere decir que son los elementos que quedan en ese intervalo. Entonces, por supuesto que pues esas personas van a ir a pruebas. Entonces digo, pruebas, punto, append, pruebas append, y le digo K. K porque K va a contener el nombre. Y como son 3 condicionales nomás, lo contrario de menor o igual que 7, else. Lo contrario es los mayores que 7. No necesito preguntarlo porque el else tiene ese papel, la negación de lo anterior. O sea, estoy diciendo que son los mayores que 7. Entonces digo oficiales. Punto. Append, no vayan a olvidar cómo se agregan elementos a una lista. Append. Me faltó la D. Append. Entre paréntesis la letra K. Ya. Y el ciclo for va a trabajar primero con Hernández. Hernández captura el promedio y dependiendo del promedio se mete por uno de las condicionales. Y se agrega el valor a una de las listas. Y luego vuelve otra vez al ciclo y sigue con Andrade y así sucesivamente hasta llegar a Mendoza. Cuando ya se acaba el ciclo, entonces ya se repartieron todos los candidatos. Entonces ya puedo imprimir voy a ponerlos en ese orden, supongo, porque así los dice en el ejercicio, ¿no? Fuera, no voy a poner ningún mensaje porque si agrego un mensaje,
y él no me lo ha dicho de manera explícita, pues entonces puede quedar mal. Print, los otros son pruebas. Ay, no, siempre se me mete el... Serían oficiales. Bueno, guardamos y ejecutamos. Y me salieron así, que Contreras, Hernández, Benítez, bueno, falta probar, porque no tengo idea de la respuesta, debido a las condiciones. Entonces ya me tocó mirar el caso. Y no me muestra, algo pasa aquí con la, dice que no tiene, ay, en ese curso no están las pruebas, qué raro, no me califica, tan raro. Ese es el grupo G4, como si no tuviese los casos de prueba. Voy a copiar el ejercicio en otro curso. Uno le puede decir control A, control C, porque no, parece que no tuviera los datos de prueba. Voy a cambiar de curso. Esto es de semana, ¿qué? Semana 4. Voy a cambiar de curso. Semana 4. Me pareció bien extraño, porque este sí tiene datos de prueba. Vamos a ponerlo acá. Tan raro. Algo quedó mal. Ah, porque es que este no es un... bueno, no importa. Vamos a analizar a ver qué está pasando. Ay, porque lo guardé donde no era. Este es el de la NASA. Bueno, con razón que no me lo calificó. Es en la semana 4 la actividad, pero no es un reto. Ok. Creo que eso no tiene datos de prueba. Vamos a ver. La NASA. No, parece que no se puede. No tiene para calificarse, les cuento. O sea, no tiene datos, el robot no está diseñado para calificar. Entonces, si yo le digo calificar, pero parecer que no tiene test, no tiene datos internos para eso, pero esa es la solución. No tiene las respuestas, entonces, es que el asunto es que como este caso no les da puntos en la calificación final, si se le ponen datos acá, entonces afecta la calificación de todo el mundo. Esa fue la razón por la cual no tenía los datos. Pero bueno, esa sería la lógica del problema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Bueno. Y no sé si el ciclo este lo vieron. Se puede hacer con los otros ciclos también. Pero entonces cambia un poco el programa. Pues a mí me parece muy útil, el tipo de ciclo, y como es tan diferente a los otros ciclos que se han trabajado, pues también vale la pena conocer o que existe la forma de poder trabajar con dos índices. Inclusive hay un ciclo que dice que es solamente para trabajar las llaves y uno le dice
for k in d.keys o for b in d.values. Y entonces se trabaja solamente con los valores si uno quisiera. Pero como aquí está relacionado el nombre y está relacionado los valores de los tiempos, pues entonces pues me pareció apropiado resolver el ejercicio con ese punto. Bueno.